La leyenda del vasco sin cabeza. El pueblo de Cristiano Muerto, en San Cayetano, en el corazón del campo bonaerense, no es famoso por sus cosechas o por su gente amable. Su nombre mismo, un recordatorio de un pasado trágico, ya evoca una historia de violencia y pérdida. Se cuenta que el nombre se debe al hallazgo del cuerpo de un hombre cristiano, asesinado en el siglo XIX, un presagio de las tragedias que aún atormentan la zona. El pueblo, con su vieja estación de tren abandonada y sus casas bajas que se esconden del viento, es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, conocido por la sombra de un hombre que aún cabalga en las noches de tormenta. Su nombre era el Vasco, un hombre de físico imponente y temperamento tan rudo como las pampas que pisaba. La gente del pueblo le tenía un miedo silencioso, una mezcla de respeto a su fuerza bruta y un profundo terror a su crueldad. El Vasco no tenía corazón. Quienes lo conocían desde niño contaban que la maldad era una semilla que había echado raíces profundas en su alma. No conocía la ternura, solo la fuerza. A sus animales no los cuidaba, los dominaba a golpes, y a quien se cruzara en su camino, lo hacía con la misma furia. Los más viejos del pueblo contaban historias sobre él, relatos que se susurraban en voz baja. Hablaban de cómo una vez le rompió el brazo a un peón por una discusión trivial sobre el precio de un fardo, o cómo maltrataba a sus perros hasta que estos le temían más que a la propia tormenta. Su casa, un rancho de adobe y paja, estaba siempre en silencio, como un mausoleo. No se oían risas, ni el ladrido alegre de un perro, solo el viento aullando en las grietas y el eco de su ira. La tragedia, inevitablemente, ocurrió. Una noche de tormenta, de esas que hacen que el cielo parezca que se vaya a abrir por la mitad y que los truenos retumban como un eco del infierno. El aire olía a tierra mojada y a ozono, y cada relámpago iluminaba el campo con destellos blancos y efímeros, revelando y escondiendo la silueta de los árboles. El Vasco, con el rostro iluminado intermitentemente por los relámpagos, maldijo al viento y a su mala suerte. Uno de sus terneros se había perdido en la tormenta. En lugar de esperar a que la furia del cielo pasara, se puso el sombrero y agarró su látigo de cuero. Su caballo, un tordillo de ojos asustados y crines sudadas, relinchaba y pataleaba, presintiendo algo horrible. El animal, inteligente y sensible, se negaba a adentrarse en la oscuridad. Con una furia brutal, el Vasco lo espoleó, obligándolo a galopar en el barro y la oscuridad, hacia el centro del campo, donde el viejo molino de viento se alzaba como un esqueleto contra el cielo, y el enorme tanque australiano de chapa plateada relucía con el agua de lluvia. La búsqueda lo llevó al centro de su campo, cerca de donde el molino giraba lentamente con los embates del viento. Cuando se acercó al tanque, un relámpago más brillante que 1000 soles partió el horizonte. El estruendo fue tan violento y cercano que el caballo, aterrado, se encabritó de golpe, perdiendo el control. El Vasco, confiado en su fuerza, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. El destino, con una crueldad que él mismo habría admirado, hizo que su cabeza impactara con el borde afilado del tanque de chapa. El corte fue limpio y rápido, como si una guillotina invisible hubiera descendido sobre él. La sangre manchó el barro al instante, y el campo quedó en silencio, roto solo por el galope desbocado del caballo que huía. Cuando los peones lo encontraron a la mañana siguiente, bajo un cielo gris y lloroso, el cuerpo yacía junto al tanque. El caballo había desaparecido, y la sangre manchaba el barro y el pasto. El hallazgo fue aterrador, pero el detalle más macabro de todos fue que la cabeza del Vasco nunca apareció. Ni una búsqueda exhaustiva, ni el tiempo, ni la naturaleza, la devolvieron. Se desvaneció, como si la tierra misma, cansada de su maldad, se la hubiera tragado. Los peones, temblorosos y en silencio, decidieron que un final tan terrible solo podía ser un castigo. Y a partir de entonces, el mito se convirtió en realidad. Los lugareños cuentan que en las noches de tormenta, cuando los truenos resuenan en las pampas, se puede ver una figura a caballo, sin cabeza, cabalgando por el horizonte. No es un fantasma que busca paz, sino uno que busca venganza, un hombre que no puede descansar hasta encontrar lo que perdió. La leyenda dice que el Vasco cabalga en círculos, obsesionado, buscando su cabeza. Y si te atreves a estar solo en el campo en una de esas noches, corres el riesgo de que él te encuentre. No te matará de inmediato. Primero te acechará desde lejos, un susurro en el viento, el sonido de un galope que se acerca y se aleja. Luego, si te atrapa, te arrancará la cabeza de un tirón. Con ella en las manos, se la pondrá, intentando ver si encaja.
Y al descubrir que no es la suya, la arrojará con furia al barro y seguirá su búsqueda eterna. Se dice que sus víctimas quedan vagando por el campo, sin rumbo, sin cabeza, tan perdidas como él. Quizás, por eso, los viejos de la zona susurran que el lugar se llama Cristiano Muerto. Un encuentro personal con el vasco. La leyenda del vasco sin cabeza era una historia de fogón. La oíamos de chicos, sentados alrededor de una fogata, con el mate girando y los mayores advirtiéndonos que nos hiciéramos a la idea de que no eran solo cuentos. Mi padre, que nació en ese pueblo, me la contó por primera vez. Él la había escuchado de su abuelo, que juraba haber visto algo una noche de tormenta. Yo, como muchos otros, crecí pensando que eran solo historias para asustar a los forasteros o a los que se quedaban solos en el campo después de la caída del sol. No creía en fantasmas. Hasta la noche en que me quedé en la vieja chacra de mi abuelo, a unos kilómetros del casco principal, para vigilar una cría de ovejas. El cielo se había vuelto de un gris plomizo y el viento traía un olor a lluvia inminente, un presagio de la furia que se avecinaba. Mi abuelo me advirtió antes de irse, con la voz grave y los ojos llenos de un miedo que yo no entendía: si la tormenta arrecia, no salgas. Y si escuchas un caballo galopando, no mires por la ventana. No importa lo que oigas, no mires. Le sonreí, pensando que era una superstición más de viejo. Al caer la noche, la tormenta estalló. Los relámpagos iluminaban mi pequeña cabaña y los truenos eran como cañonazos que hacían vibrar los cristales. Me acurruqué en la cama, intentando ignorar los ruidos, cuando escuché un sonido distinto al de la tormenta. Era un galope. Lento al principio, y luego más rápido, como si un jinete estuviera buscando algo. El sonido venía del campo y parecía rodear la cabaña, acercándose y alejándose en un ritmo siniestro. Mi abuelo me había dicho que no mirara, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. El pánico todavía no se había instalado, y la incredulidad era un escudo que me hacía pensar que todo era una broma de mi abuelo. Me acerqué a la ventana, corrí la cortina apenas 1 centímetro y miré hacia afuera. La luz de un relámpago iluminó el campo, y lo vi. Una figura a caballo, negra y grande, cabalgando cerca del molino, ahora un armatoste chirriante en la tormenta. No era un jinete normal. No tenía cabeza. El torso del hombre se inclinaba sobre el lomo del caballo, como si estuviera olfateando el aire, buscando algo. La silueta era imponente y aterradora, y el caballo relinchó, pero fue un sonido espantoso, hueco, como si no tuviera pulmones. La figura se detuvo. Otro relámpago, y vi algo en su mano. Era una cabeza. La sostuvo en alto, la giró, la miró, con un gesto que parecía de infinita frustración. Era grotesca, desfigurada por la tormenta y el tiempo. Y mientras la miraba, sentí que la figura levantaba la vista. O más bien, el cuello, el lugar donde su cabeza debería haber estado. Pude sentir que me estaba mirando a mí, desde el otro lado de la oscuridad. El terror me paralizó. Mi incredulidad se hizo añicos, y una ola de miedo puro y helado me invadió. Entonces, el jinete tiró la cabeza al barro y la ignoró. El galope se reanudó, y esta vez, el sonido se acercaba directamente a mi cabaña. Pude escuchar el caballo pisando fuerte, el látigo golpeando en el aire. El sonido era tan claro que sentí que la criatura estaba a solo unos metros. Me tiré al suelo, cerré los ojos y me tapé los oídos, suplicando que se fuera. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos, compitiendo con el rugido de la tormenta. Escuché un crujido en la puerta. Luego, un raspado, un sonido metálico y lento, como si el filo de un cuchillo intentara abrir una ranura. Los segundos se hicieron eternos. El ruido duró un tiempo, luego el galope se reanudó y se alejó. No me moví hasta la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró por la ventana. Afuera, en el barro, justo en la puerta, había una marca. Una huella de pezuña de caballo y al lado, una profunda muesca en la madera, como si algo afilado hubiera intentado entrar. Desde entonces, nunca más me quedé solo en una chacra en días de tormenta. Y cada vez que el cielo se pone oscuro, sé que el vasco no es solo una leyenda. Es la peor pesadilla que puede cabalgar.